Sean todos ustedes bienvenidos al curso de Planificación, Presupuestos y Programación de Obras Civiles con S10 y MS Project 2019, organizado por la empresa GS4 Consultores. Reciba un cordial saludo. Les saluda el ingeniero Richard Anjaipoma, encargado en esta oportunidad del desarrollo del curso. En esta primera sesión vamos a ver lo correspondiente a la gestión de proyectos y todos aquellos términos básicos que intervienen en la estimación de un presupuesto de obra. ¿Ok? Como parte introductoria, vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en un presupuesto de obra. Entre ellos tenemos los estudios y condiciones externas, el diagnóstico de campo, el escenario de trabajo, los planos y especificaciones técnicas, las partidas, rendimientos, metrados y análisis de costos unitarios. Todos estos factores se encuentran relacionados entre sí y son entregables previos para que nosotros podamos desarrollar un presupuesto de obra. ¿Ok? Entonces, para nosotros obtener un presupuesto de obra, en principio tenemos que conocer el escenario del trabajo, es decir, en dónde se va a ejecutar el proyecto, bajo qué condiciones externas o qué condiciones climáticas se va a desarrollar el proyecto, cuáles son los rendimientos de esa localidad, de tanto de mano de obra como de equipos, que van a permitir la estimación del presupuesto de obra. En base a ese diagnóstico de campo, en donde se va a ejecutar el proyecto, se desarrollan los planos y las especificaciones técnicas. Estos planos van a permitir obtener la cantidad de partidas que van a ser necesarias para obtener el entregable final de la obra o el producto final. Identificadas las partidas, se desarrollan los metrados y posteriormente, como parte ya del desarrollo del presupuesto de obra, se establecen los análisis de costos unitarios. Entonces, todos estos factores se encuentran relacionados entre sí y que son necesarios para la estimación de un presupuesto de obra. Bien, por tanto, lo que vamos a ver en la primera sesión, que es una sesión netamente teórica, va a ser pues qué es un proyecto, qué es un expediente técnico, ¿okay?, que forma parte de un proyecto, qué documentos conforman el expediente técnico, qué son los metrados, los presupuestos, costos directos, costos indirectos, gastos generales, utilidad y finalmente lo relacionado a la fórmula polinómica. Todos estos aspectos vamos a verlos con anticipación al ingreso al software S10 para luego estimar un presupuesto de obra y que son necesarios conocer antes del desarrollo de un presupuesto de obra. Veamos entonces qué es un proyecto. Un proyecto tiene diferentes definiciones, entre ellas, por ejemplo, el PMI o el Project Management Institute nos indica que un proyecto es un esfuerzo temporal que permite crear un producto, servicio o resultado único. Se dice que es temporal porque tiene pues un inicio y un final que se encuentra definido. ¿Ok? Esto se define a través del cronograma de obra, que más adelante lo vamos a obtener, y es único porque posee entregables o elementos particulares. Todos los proyectos son únicos independientemente de que se ejecuten en un mismo escenario de trabajo o en un mismo ambiente. Todos los proyectos tienen un impacto diferente, por tanto son únicos. La OEA nos indica que un proyecto es una actividad de desarrollo socioeconómico planificada y orientada a la consecución de objetivos que requieren inversiones financieras o participación humana en un tiempo determinado, ¿no? Es un complemento a lo que establece el PMI. Y el PNUD nos indica que un proyecto es un conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí que están dirigidas a alcanzar objetivos definidos mediante productos concretos. En definición, vamos a quedarnos con lo siguiente respecto a lo que es un proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Esta es una definición completa de lo que es un proyecto. ¿Ok? Uniendo las definiciones previas, tenemos este concepto.
Básicamente, un proyecto podemos indicar que es una solución a un problema y que está limitado por un presupuesto y un tiempo determinado. ¿Ok? El presupuesto se estima en base a la cantidad de partidas o en base al alcance del proyecto, y el tiempo se estima en base a los recursos disponibles para la ejecución de estas partidas. ¿Ok? Entonces, en este curso nosotros vamos a obtener estos dos entregables: el presupuesto de obra y el cronograma de obra, que nos va a permitir establecer el periodo de tiempo en la cual se va a ejecutar un proyecto. Bien, cada proyecto de construcción es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes gestión de los stakeholders o interesados, etcétera, ¿no? Y también podemos indicar pues que un problema o una necesidad puede tener varios proyectos. Recuerden que si hablamos, por ejemplo, de programas o de portafolios, que son conjuntos de proyectos que tienen una finalidad específica, este conjunto de proyectos satisfacen un problema específico, ¿no? Entonces, para nosotros poder solucionar un problema o una necesidad, este puede requerir de diversos proyectos, no necesariamente de uno. En general, para formular un proyecto se debe pensar en contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas que nosotros tenemos que contestarnos para formular un proyecto? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? En base a eso, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es la solución más eficiente al problema que se ha identificado? Los objetivos, la localización geográfica, el listado de actividades, lo que les indicaba, los responsables, los plazos y el presupuesto. ¿Ok? Son una serie de interrogantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar un determinado proyecto. Entre ellos, el presupuesto y los plazos. Por eso que es importante hablar de gestión de proyectos, puesto que el presupuesto y el cronograma forman parte de la solución al problema, que es mediante la ejecución de un proyecto. Bien. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos. Por ejemplo, la implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o el estilo de una organización, el desarrollo o adquisición de un sistema de información nuevo, un hardware o un software, la realización de un trabajo de investigación, ¿no? las tesis de investigación, la construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura. Estos son algunos ejemplos de proyectos que se pueden considerar. Pero entonces, teniendo ya las definiciones previas y algunos ejemplos, ¿qué es un proyecto? Para que el concepto se nos quede un poco más claro, vamos a ver un escenario en particular y vamos a analizar si este es un proyecto o no. Y es el siguiente. Dice, si tu jefe entrara a tu oficina el día de hoy y te dijera el sistema está descompuesto, puedes investigar qué pasa y arreglarlo, ¿sería esto un proyecto? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Para responder a esta interrogante, vamos al origen o vamos a la definición de lo que es un proyecto. Un proyecto nos permite crear entregables únicos y nos permite solucionar un problema. ¿Ok? Bien, vamos a leer nuevamente qué es lo que nos indica este escenario. El sistema está descompuesto. ¿Puedes investigar qué pasa y arreglarlo? ¿Sería esto un proyecto? La respuesta es no. ¿Por qué no es un proyecto? Porque en esta ocasión no se va a crear nada nuevo. Un proyecto nos permite crear algo nuevo que satisfaga una necesidad. En este caso, el sistema ya se encuentra creado. Por tanto, no se va a crear nada nuevo. El sistema se ha descompuesto. Lo que se requiere es darle las condiciones al sistema que tenía este originalmente. ¿Ok? Entonces no se va a crear nada nuevo, por tanto esto no es un proyecto. Esto más bien es un trabajo operativo, porque se le va a devolver al sistema las condiciones que tenía inicialmente antes de su
descomposición. Bien, por tanto, entonces no es un proyecto. Aparentemente parecería que fuera un proyecto, ¿ok? Pero no lo es. Se convierte en proyecto cuando a este sistema se le va a adicionar algo nuevo. Por ejemplo, se le puede adicionar un hardware diferente o un software complementario. Entonces, cuando ya se adiciona algo nuevo, recién pasa a ser un proyecto, porque estamos hablando de un producto nuevo. Bien, ok. Entrando al tema entonces de lo que es un proyecto de construcción, porque proyectos existen en los diferentes rubros. En este caso, el curso está orientado a lo que son proyectos civiles. Un proyecto de construcción pues tiene los siguientes aspectos, ¿no? Es único, es temporal, requiere de un presupuesto, requiere de un cronograma, recursos como equipo, mano de obra, materiales y el personal administrativo, y con ello nos va a permitir obtener un entregable final, ¿ok? O un producto final. Veamos ahora lo correspondiente a la clasificación de proyectos. Existen proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada. Vamos a ver el primero. Vamos a hablar acerca de la gestión de proyectos públicos. Para hablar de la gestión de proyectos públicos, nosotros tenemos que hablar de los sistemas que rigen el sector público o la gestión de proyectos públicos. Si nos remontamos a la época antigua, vamos a encontrar un enfoque tradicional de gestión de proyectos. Luego tenemos al SNIP, al Sistema Nacional de Inversión Pública, que fue creado con la Ley 27293, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 28 de junio del 2000. Luego de derogado el SNIP, aparece el Invierte.p, que ha sido creado con el Decreto Legislativo 1252 del 1 de diciembre del 2016 y ha entrado en vigencia el 24 de febrero del año 2017. Estos sistemas rigen lo que es la gestión de proyectos. Actualmente estamos con el Invierte, sin embargo, anteriormente se han realizado otros enfoques, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. El enfoque tradicional. Antiguamente, los proyectos se gestionaban sin tener un análisis costo-beneficio, sin realizar un análisis de sostenibilidad, ¿okay? Simplemente se tenía una idea de un proyecto, se realizaba un expediente técnico y simplemente se ejecutaba este proyecto. ¿Cuál era el efecto? Proyectos no rentables, proyectos no sostenibles, riesgosos, duplicidad de proyectos, proyectos sobredimensionados, etc. ¿no? Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, los monumentos al choclo, el monumento al sombrero, entre otros. Proyectos que probablemente en su época no eran necesarios, considerando que hubiesen sido más beneficiosos proyectos de saneamiento, proyectos de electrificación, etc. ¿no? Entonces, dado que no se tenía un marco o un sistema que permitiese establecer la sostenibilidad, el costo-beneficio, la duplicidad y el sobredimensionamiento, es que nació el SNIP. ¿Ok? El SNIP o el Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas nos permitía certificar la calidad de los proyectos, ¿no? Es decir, si los proyectos anteriormente eran sobredimensionados o eran no sostenibles, con el SNIP nos permitía establecer que estos proyectos sean sostenibles. Si los proyectos no se medía el costo-beneficio, con el SNIP se buscaba un mayor impacto socioeconómico, es decir, se medía el costo-beneficio. Y pues se buscaba con el SNIP una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. ¿Ok? ¿Cómo funcionaba el SNIP? El SNIP permitía, en el gráfico del lado izquierdo, permitía que la baja calidad de la inversión pública aumentase a una mayor calidad. Es decir, si antes había proyectos malos en grandes cantidades,
con la regulación del SNIP permitía que los proyectos sean de buena calidad, ¿no? ¿Y cuál era el ciclo de vida de proyectos en el marco del SNIP? Habían tres fases: la fase de la preinversión, la fase de la inversión y la fase de la postinversión. En la fase de la preinversión se elaboraban lo que es el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Una vez elaborado el perfil, se registraba en el banco de proyectos. Una vez registrado, se desarrollaba la prefactibilidad, y aprobado la prefactibilidad, se desarrollaba la factibilidad, ¿ok? El cual finalmente daba como producto final la declaración de viabilidad del proyecto de inversión. Una vez que el proyecto de inversión pública ha sido declarado viable, se pasaba recién a la fase de inversión. Y la fase de inversión se iniciaba con la elaboración del expediente técnico y su posterior ejecución, para finalmente pasar a la siguiente fase, que es la posinversión, mediante la evaluación ex post. Entonces, este ciclo es el que permitía gestionar los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Ahora, la dificultad de la gestión de proyectos en el marco del SNIP era el tiempo. Pasar de una fase a otra requería de mucho tiempo, inclusive de meses. Entonces, uno de los inconvenientes justamente era el tiempo. Y pensando en ello es que actualmente nosotros tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.p. Con el Invierte.p se busca optimizar tiempos, y para ello este sistema establece 4 fases. La primera fase es la Programación Multianual de Inversiones, o el PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI es un documento en el cual se establecen todos los proyectos que han sido programados y que van a disminuir las brechas sociales, ¿ok? El primer objetivo, o uno de los objetivos del Invierte.p, es reducir las brechas, la reducción de brechas, ¿ok? Y para ello se formula una cartera de inversiones que está enmarcada también a la cartera que establecen los sectores en el marco nacional, ¿no? El sector vivienda, el sector transportes, etc. Entonces, en la primera fase, la programación multianual en el PMI, solo los proyectos de inversión se someten a todo el ciclo de inversiones. Las inversiones que no son proyectos de inversión se programan y se ejecutan directamente, ¿ok? Entonces, todos aquellos que son proyectos de inversión pública, y que más adelante vamos a hablar un poco de ellos, se elaboran su ficha técnica o su perfil, desarrollan todo lo que es el ciclo de proyectos o el ciclo de inversiones. Y aquellos que no son PIP, como por ejemplo los IORs, que no son proyectos de inversión, sino son actividades puntuales, ¿okay? No se programan, sino se ejecutan directamente, ¿okay? Una vez que se ha establecido la cartera de inversiones en la fase 1 de la programación multianual de inversiones, se pasa a la formulación y evaluación. En esta fase de formulación y evaluación, lo que les indicaba, se elaboran las fichas técnicas o estudios de preinversión y se hace la evaluación y el registro en el banco de inversiones. Una vez registrado el proyecto y aprobado, se pasa a la fase de ejecución, en donde se elabora el expediente técnico y se ejecuta el proyecto. Y finalmente se pasa a la fase de funcionamiento, en donde se programa el gasto de operación y mantenimiento, se hace el reporte del estado de los activos y las evaluaciones ex post de los proyectos, ¿ok? Entonces, esto es un ciclo que permite agilizar la gestión de proyectos en el marco del Invierte.p, y que además una de las características principales es que este sistema del Invierte.p está orientado a la disminución de las brechas o al cierre de brechas, ¿ok? A diferencia del SNIP, y nos permite agilizar los proyectos para su pronta ejecución. Vamos a hablar un poco más de estas 4 fases. Les indicaba, en la primera fase de la programación multianual, los sectores definen los indicadores de brechas y lo comunican a los gobiernos regionales y locales para que elaboren su PMI. Los gobiernos regionales y locales
informan cuáles son los proyectos a los sectores y establecen la cartera de proyectos a ejecutarse. ¿Ok? Se presenta al MEF hasta el 30 de marzo de cada año, y de ser el caso que se requieran incorporar nuevos proyectos de inversión en la cartera de inversiones, se lo puede realizar, ¿no? Sin ningún problema, previa justificación. Entonces, todo parte de aquí. Es decir, para nosotros desarrollar, o para que los gobiernos regionales o locales desarrollen su cartera de inversiones o programen sus proyectos, tienen que tener como base los indicadores de brechas que establecen los sectores. Es decir, que un gobierno regional no puede realizar un proyecto porque así lo quiere o así lo estima conveniente. No. Sino que estos proyectos que se establecen en su cartera están orientados a las brechas o a los indicadores de brechas que previamente los sectores han comunicado a los gobiernos regionales. Es decir, por ejemplo, si el sector educación nos indica que hay una brecha del 90% en colegios, entonces los gobiernos regionales y locales tienen que proyectar su cartera de inversiones o su cartera de proyectos al cierre de ese 90% de colegios. ¿Ok? Tienen que priorizar su cartera de inversiones en base a los indicadores de brechas. No pueden realizar otros proyectos si es que el sector ha establecido como prioritario un rubro específico. Bien, entonces esto nos permite pues disminuir las brechas sociales, ¿no? Nos permite disminuir las brechas en aquellos sectores que tienen indicadores elevados. Luego hablábamos de la fase de formulación y evaluación. En esta fase se inicia con la elaboración de las fichas técnicas o los estudios de preinversión o los perfiles, ¿no? Entonces existen también tres modalidades. Se puede realizar un perfil, se puede realizar una ficha simplificada estándar o una ficha simplificada simplemente. Una ficha estándar o una ficha simplificada. Entonces son tres tipos que se pueden desarrollar en esta fase de formulación. Los perfiles, cuando son mayores a 15.000 UITs y menores a ellos, se realizan fichas técnicas estándar o las fichas técnicas simplificadas. Bien, una vez aprobados, sea perfil o ficha, se registra en el banco de inversiones. La unidad formuladora registra en el banco de inversiones y luego ya se procede a la ejecución. En la ejecución se elabora el expediente técnico y luego pues pasa a su ejecución física, ¿no? Finalmente viene el proceso del funcionamiento, en donde se realizan las evaluaciones ex post de todas las actividades correspondientes. Entonces esto es el ciclo de vida del Invierte.p, y así es como actualmente se gestionan todos los proyectos de inversión pública en el marco del Invierte.p. Por otro lado, es importante indicar que los proyectos de inversión pública, tanto su contratación como su ejecución, están regidos por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y su reglamento. ¿Cuál es la vigente? ¿O cuál ha sido la evolución de la Ley de Contrataciones del Estado? Esta ley se creó en el año 2008 con el Decreto Legislativo 1017, ¿ok? Y a partir de ese entonces ha sufrido una serie de modificaciones que ustedes ven en su monitor, hasta obtener la última modificación en el año 2019, que ha sido publicado el 14 de diciembre de 2019, que es el Decreto Supremo 377, que modifica el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Pero ¿cuál es la vigente? Actualmente tenemos el Decreto Legislativo 082 del 2019, ¿ok?, que aprueba el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Y en el caso de su reglamento, la vigente es el Decreto Supremo 344 del 2018, que aprueba el nuevo reglamento de la Ley de Contratación del Estado, con la modificatoria ocurrida el 14 de diciembre del 2019. ¿Ok? Entonces, actualmente este es el marco legal que rige el proceso de contratación y también la ejecución de todas las obras públicas del país. Bien,
Y hablando también un poco de los sistemas de contratación, estamos hablando de la gestión de proyectos públicos. Tenemos 6 sistemas de contratación que nos establece la Ley de Contratación del Estado. Vamos a hablar únicamente de 3, que son los más utilizados en la gestión de proyectos públicos. La primera es la suma alzada. Este es un sistema que se aplica cuando las cantidades, magnitudes o calidades de la prestación están totalmente definidas en el expediente técnico. ¿Ok? Y cuando se encuentran definidas todas las actividades en el expediente a través de los planos. Bien, entonces cuando conocemos con exactitud cuáles son las actividades que van a intervenir en un proyecto, conocemos cuál es la cantidad de actividades, cuál es el alcance del proyecto, podemos contratar mediante un sistema a suma alzada. Ejemplo de ello, la construcción de colegios o edificaciones en general. Porque justamente en este tipo de edificaciones o de construcciones o proyectos se conocen con exactitud a través de los planos y a través de las especificaciones técnicas qué es lo que está dentro o no del proyecto. Es decir, nosotros conocemos con exactitud cuál es el alcance del proyecto. Pero ¿qué pasa con aquellos proyectos en los que no se conoce con exactitud cuál es el alcance del mismo? Para ello tenemos el sistema de contratación a precios unitarios. Este sistema de contratación nos permite ejecutar un proyecto cuando no conocemos todas las actividades que están inmersas en este proyecto. ¿Ok? Entonces el postor formula su propuesta en función a las partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. En el sistema a suma alzada, todas las cantidades se valorizan hasta el monto que ha sido establecido. En el caso de precios unitarios, se valorizan en relación a su ejecución real, es decir, se paga lo que se ejecuta, ¿ok? Porque no se conoce con exactitud cuál es la magnitud del proyecto. Ejemplo de ello tenemos la construcción de una carretera, túnel y o saneamientos en general, ¿no? ¿Por qué la construcción de una carretera? Porque, por ejemplo, una carretera de 10 kilómetros, normalmente tienen que realizarse calicatas, ya sea cada 250 metros o según indica el expediente técnico o los estudios previos, tendrán que realizarse calicatas, pero no se conoce con exactitud cuál es el tipo de terreno en toda la longitud de la carretera. Puede ser que a 50 metros sea un terreno blando y en el metro 60 o en la progresiva 60, 80, 100 el terreno sea rocoso y requiera ya no de un equipo de mano de obra o de equipos diferentes, ¿okay? Requieran de un equipo especializado, de una retroexcavadora, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, como no se conoce con exactitud el tipo de terreno en toda la dimensión de la carretera, es que se debe utilizar el sistema de contratación a precios unitarios, para que el proyectista que ejecuta la obra, a medida que va realizando los estudios e inclusive a medida que va ejecutando el proyecto, pueda valorizar lo que realmente ha ejecutado, ¿ok? Con las condiciones en las cuales se encuentra el proyecto determinado. Bien, entonces normalmente este sistema se utiliza en la construcción de carreteras, túneles y saneamientos, en los cuales pues no se conoce con exactitud cuál es el alcance del proyecto. Bien, y otro de los sistemas de contratación que también se utiliza normalmente es el esquema mixto. Este esquema mixto relaciona el sistema a suma alzada y el sistema a precios unitarios, ¿no? Hay proyectos en los cuales cierta parte se conoce con exactitud qué es lo que se va a realizar, por tanto se contrata mediante el sistema a suma alzada, mientras que las partes que no se conocen con precisión se contratan mediante precios unitarios, ¿no? Esto para ellos utiliza el esquema mixto. Y ejemplo de ello tenemos la construcción, por ejemplo, de plantas de tratamiento de agua potable, ¿no? Bien, eso es lo correspondiente entonces a los sistemas de contratación como parte de la gestión de proyectos públicos, que es importante conocerlos
para que ustedes al momento de que se presenten a una licitación en calidad de postores puedan ver bajo qué sistema se está desarrollando o se piensa ejecutar un determinado proyecto. ¿Ok? Bien, ahora veamos un poco del éxito tradicional de la gestión de proyectos. ¿Cuándo decimos que un proyecto es exitoso? ¿Ok? Para ello, el enfoque tradicional nos indica que un proyecto llega a ser exitoso cuando se cumplen con 4 restricciones en temas de alcance, tiempo, costo y calidad. Cuando se cumple con estas restricciones, podemos decir que un proyecto es exitoso. Es decir, cuando un proyecto se ejecuta con los costos estimados, en el plazo estimado, con la calidad requerida y con la totalidad del proyecto, con el alcance determinado. Entonces, cumpliendo estas 4 restricciones, se indicaba que un proyecto era exitoso. Sin embargo, el éxito de la gestión de proyectos en la actualidad nos indica que son 6 las restricciones, ya no son 4, sino que además del alcance, el tiempo, el costo y la calidad, también es importante cumplir con la gestión del riesgo y la satisfacción del cliente. Entonces, en la medida que se cumplan estas 6 restricciones, podemos indicar que un proyecto es exitoso. Si se cumple en el tiempo establecido, con el costo estimado, la calidad requerida, sin ningún tipo de riesgo, de la ejecución de un riesgo, y que el cliente haya quedado satisfecho. ¿Ok? Entonces ahí podremos indicar que un proyecto es exitoso. Bien, ello es lo correspondiente a la gestión de proyectos públicos. Ahora veamos un poco de cómo es que se gestiona un proyecto en la inversión privada. Los proyectos de inversión privada son ejecutados por un proyectista, originados por la demanda de mercado y con la finalidad de obtener un beneficio económico. A diferencia de los proyectos públicos, los proyectos de inversión privada buscan una rentabilidad. Los proyectos de inversión pública, la rentabilidad es el beneficio social. ¿Ok? En los proyectos de inversión privada, la rentabilidad es un beneficio económico. Bien, por ello, los proyectos de inversión privada no están regidos por la ley de contratación del Estado. Pueden tomarlo como base, sí, pero su cumplimiento no es obligatorio. ¿Ok? Entonces, estos proyectos se sujetan a lo acordado por las partes que intervienen en el contrato, por lo que la entidad licitante está en las facultades de entregar a quien considere mejor ejecutor de la misma. ¿Ok? Es decir, el empresario puede entregar la ejecución de una obra a quien él considere el que sea la empresa más pertinente, ¿no? Rindiendo cuentas solo al directorio de la empresa o en casos particulares sin necesidad de ello. Estos contratos se rigen a todo lo estipulado por el Código Civil, ¿no? Entonces, como estos proyectos no están regulados por la ley de contratación del Estado, entonces todos los temas relacionados con contratos de obra, inspecciones, responsabilidades, etcétera, están regidos por lo que establece el Código Civil, ¿no? Entre los artículos 1771 y 1789 establecen cuáles son algunas pautas necesarias para gestionar un contrato de obra, para las inspecciones de obra, etcétera. ¿Okay? Sin embargo, la gestión de proyectos privados, a la diferencia de la gestión de proyectos públicos, que nos hablaba de que son 6 las restricciones que nos permitía establecer que un proyecto es exitoso, en la gestión de proyectos privados, a través del enfoque del PMI, nos indica que son 10 las restricciones que nos permiten indicar que un proyecto es exitoso. ¿Ok? ¿Cuáles son esas restricciones? Son justamente las que ustedes ven en su monitor, ¿no? La gestión de la integración, el tiempo, la calidad, las comunicaciones, las adquisiciones, el alcance, el costo, los recursos humanos, el riesgo y los interesados. Es decir, el PMI o el Project Management Institute, a través de la guía del PMBOK, nos establece que la gestión de proyectos en la parte privada, sobre todo, son exitosos cuando se cumplen estas 10 restricciones. ¿Ok?
o cuando se gestionan correctamente cada una de ellas. Es importante gestionar, por ejemplo, el tiempo, puesto que una inadecuada gestión del tiempo va a tener efectos en el costo, va a tener efectos en la calidad, va a generar riesgos, va a generar una deficiente gestión de las adquisiciones, etc., ¿no? Entonces, todas estas áreas de conocimiento, que es como lo que los denomina el PMI, áreas de conocimiento, están relacionadas entre sí en 5 grupos de procesos. ¿Ok? ¿Cuáles son estos grupos de procesos? El inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre. Es decir, que estas 10 áreas de conocimiento se relacionan entre sí en estos 5 grupos de procesos, a los cuales se denomina el ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? Entonces, los proyectos de inversión privada en general son regidos por este ciclo de vida del proyecto: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Y en el marco del PMI nos establece que son 10 áreas de conocimiento las cuales se deben gestionar para que un proyecto sea exitoso. Bien, vamos a hablar con mayor detenimiento y a mayor profundidad de cada una de estas áreas de conocimiento cuando veamos la parte de planificación y programación de obras con el MS Project 2019, que es el segundo módulo de este curso. Bien, ok. Entonces, hasta aquí la primera sesión de este curso correspondiente a lo que es la gestión de proyectos. ¿Ok? Hemos visto que los presupuestos intervienen en los proyectos públicos como también en los proyectos privados, y cada uno de estos proyectos se gestionan de una forma diferente. ¿Ok? Y cuando nosotros obtengamos un presupuesto de obra, tenemos que orientar este presupuesto o gestionarlo en base al tipo de proyecto que nosotros vamos a desarrollar, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y de eso vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, eso ha sido todo entonces por esta sesión. Muchas gracias por su atención